Sí. Una pregunta para el doctor Elvasio. Yo sé que él está de vacaciones aquí hoy, pero me voy a poner a trabajar porque una cosa que me llama la curiosidad es, lo primero, que Francisco está haciendo una obra de cine basada en una novela, en un cuento. Número uno, ¿cuál fue el approach para que el doctor aceptara ser parte de este producto, de este proyecto? Eso es uno. Y dos, es después de hecho el proyecto, donde él está viendo una persona que ven esto desde un punto de vista de un cuento, como Juanma, que tiene cuentos, tiene historias, tiene narraciones. Cómo él compara cuando termina la película, el proyecto, porque él no ha visto a ninguno de los demás, cuando está todo junto, qué efectos hace en lo que tú pensabas que ibas a hacer del producto final. Yo puedo contestar la primera si quieres. Porque es bien fácil, porque primero como Gervasio participa en el proyecto y es bien, Gervasio asignaba SEBA todos los años en su clase. Y él no decía nada, él le daba el cuento a sus estudiantes universitarios. Al otro día, todos los estudiantes venían y él les decía que era un cuento. Y ellos decían que no, que eso era verdad. Y por eso es que yo entonces llamo Gervasio, porque Gervasio, yo no sé si fue que tú me la diste o yo conseguí uno de los exámenes que tú dabas, y una de las preguntas era, dame 3 evidencias de que Seba no pudo haber pasado. Eso yo lo llamé para que dijera la película cuáles eran esas 3 evidencias. Son 3, ¿verdad? Sí, son 3. Que hacen imposible de que uno se crea el cuento. Si uno es una persona inquisitiva, se daría cuenta de que esto era muy poco probable que ocurriera. Y por eso es que esa es la participación de Gervasio. Ahora, la segunda pregunta, me imagino que como historiador, viendo la parte del cuento, de las narraciones de los cuentos, cómo él se siente en el producto final, porque él va a... ¿Es representado o el producto final como tal? El producto final como tal. Si quieres, perdona, no te hemos traído. Cuando Francisco me invitó a participar en este proyecto, la verdad es que yo no tenía la menor idea del producto final. Estas entrevistas ocurrieron en una casa casi abandonada, muy elegante allí en el condado, una casa de misterios, en un cuarto, ahí no aparece el cuarto, pero era un cuarto rodeado de cachivaches, donde hacía un calor extraordinario. Y claro, yo jamás vi a los compañeros del documental, los veo al final en esta obra que me parece extraordinaria. El producto de Francisco es una obra de arte, porque empatar todos estos elementos en una obra coherente que transmite un mensaje muy poderoso, creo yo que merece un gran elogio. Claro, yo creo como historiador que hay que trazar la raya entre las obras literarias, las obras de ficción y la historia. Pretender que la historia es un cuento con otro alcance es negar en primer lugar la naturaleza de la historia y negar la naturaleza de la literatura. Me parece que no se le hace justicia a la literatura decir que es lo mismo que la historia, porque no es lo mismo. Un mismo escritor puede tomar un tema y convertirlo en una metáfora, pero pretender que esa es la realidad, pues creo yo que no es correcto en términos de las fronteras entre un género y otro género. No es necesario. Aquí se habló ahorita de la historia oficial, pero no todo el mundo escribe historias oficiales. Fernando Picoro creo que yo escribe historias oficiales, y otros más de ese gremio de los historiadores que no hacen historia oficial y manejan una serie de documentación que puede ser interpretada de diferentes maneras. A veces la misma evidencia lleva a diferentes conclusiones, y esa es la historia es debate, la historia es controversia. Y yo creo que el trabajo tuyo, Francisco, recoge la naturaleza del conflicto, del choque de ideas, que debe ser
válido para todos los temas habidos y por haber. Y por eso uno puede discutir el cuento de Lope Nieves desde el punto de vista de un historiador. Y ese ejercicio que yo le daba a los estudiantes era desde el punto de vista de un historiador. Yo, muy a propósito, no le decía que era un cuento. Y todo el mundo se tragaba el cuento. Y resultaba que el cuento a la larga era más poderoso que la historia. ¿Por qué? Porque la técnica del cuento es extraordinaria. Atrapa al lector, independientemente de que la evidencia que aparece en el cuento no tiene nada que ver con la realidad. No hablemos de la lógica del cuento. Bueno, esto es el lugar. Es decir, este es un momento para celebrar el documental. Muchas gracias. En conclusión, creo que estás diciendo que Se va vive es historia. Y historia está en Se va vive. Pero, gracias por contestar. Como él está de vacaciones, yo iba a contestar por él. Que las reacciones de los historiadores cuando vieron la película por primera vez está en la sección de los extras en el DVD. Que es cuando se presentó en el Museo de Puerto Rico, el Museo de Arte de Puerto Rico, en el 2008, antes de la premiere en el cine, donde duró 2 semanas, capítulo número 1, en Fine Arts Café. El DVD está disponible a $19.99 ahora mismo en Borders de Plaza Las Américas. Pueden pagarlo en la caja registradora y aquí lo estaremos firmando luego con el recibito. Si tienes algunas otras palabras, yo creo que estamos ya. Permiso. ¿Ah? La última pregunta y más importante. Ok, ustedes dos, Luis López Nieves y Francisco Serrano Pons, ¿van a continuar desafiando el canon de la cultura puertorriqueña, de la historia puertorriqueña? Que si vamos a seguir los dos desafiando el canon de la historia y literatura puertorriqueña, ¿los dos juntos o cada uno individual? Porque Luis está ya desafiando la historia mundial. En Francia, Italia. con El corazón de Voltaire, disponible en Borders de Plaza Las Américas, que también se firmará por su autor, y El silencio de Galileo, en Italia, que también está cambiando la historia de Italia. Yo como tal no me veo como un documentalista. A mí, yo simplemente pensé que Se va vive debió haber sido enseñada como un documental porque el cuento está presentado como un documental. Es una serie de documentos, básicamente. No hay un voiceover, no hay una narración. No es una trama como tal. Y pues, para mí el sujeto pues define el estilo. Y pues por eso es que yo entonces lo hago como documental, pero yo no me veo a mí como un documentalista que va a seguir haciendo documentales sobre la historia de Puerto Rico. Así que no vas a seguir en esto. ¿Qué quiere decir? Me pregunto si no voy a seguir en esto. Como que más películas de... Ah, no, películas sí. Documentales, quizás no, por el momento. Porque como documentalista, pues no me veo así, me veo más como un cineasta para hacer películas Sí, en pero general. más películas al estilo de Se va vive, ¿no? Bueno, para eso vamos a ver. Bueno, si me pregunto si para explicar cómo Se va vive, te sugiero que compres el DVD y la veas muchas veces. Muchas veces. Bueno, vamos a estar filmando aquí. En un momentito en lo que incluimos aquí una mesa. El DVD está disponible ahí a $19.99. Muchas gracias por venir.